De este lado del globo terráqueo, próximamente hay elecciones y, bueno, todas las cuestiones de por quién votar, los debates políticos, de izquierdas, derechas, pues están muy a flor de piel. Y es un tema tan importante que hemos decidido, pues, tocarlo y sobre todo inaugurar todo este proyecto con este tema que en realidad nos exhorta y nos tiene que importar a todos. Para eso está conmigo Narcis. ¿Qué tal, Narcis? Hola, muy bien, la verdad, muy contento de poder estar aquí, de inaugurar el canal con este vídeo, con un tema que creo que es muy interesante, a mí por lo menos me lo parece, y muy contento de poder estar aquí. No sabemos desde qué parte del mundo nos estás viendo y probablemente no sean elecciones próximamente, pero sí este tema es muy importante porque en realidad la política pues es un tema que se debate, que está en las mesas, que cuando comemos pues tenemos que hablarlos y muchas veces como un colectivo cristiano, religioso o de cualquier colectivo, ¿no? O sea, bueno, no sé tú, pero a mí por ejemplo me han dicho, ¿no? Que en las comidas no se habla de política. Claro. Al menos en mi familia dice, no, en las comidas no hablamos de política. Sí, a mí también me pasa, sobre todo con los amigos cuando quedamos, sea para lo que sea que estemos jugando al FIFA o cenando o tomando algo, siempre acabamos hablando de política y la verdad, creo que la política es un mal necesario, ¿no? Sí. Es algo que nos incumbe a todos, es algo interesante sobre lo que hablar, pero que en ciertos momentos estaría bien evitar, estaría bien poner un paréntesis y decir, mira, no vamos a hablar de política. Claro, porque generalmente no se habla de política porque hay veces que se crispan tanto las cosas, que hay tanto rifirrafe que terminamos todos peleados. Y justamente es lo que queremos evitar, que cada uno pues piense, que reflexione y que se genere pues una opinión crítica a partir de lo que vamos a hablar. Así que dejas en los comentarios pues si tienes alguna opinión, si tienes tal, pero por supuesto hay algo que tenemos que establecer. No somos expertos, somos simplemente dos teólogos que están hablando de esto, que hemos estudiado licenciatura en teología, le echamos muchas ganas, leemos, estamos informados, tratamos de ser relevantes, sobre todo pues claro, involucrarnos en estos temas, pero habrá cosas que probablemente encontrarás lagunas porque no lo somos. Es importante decir que aquí no vamos a hablar de partidos políticos en concreto, ni queremos hablar exactamente de qué debería votar una persona o de qué haría Jesús en tu caso o en España o en otro país en el que fuera, sino más bien dar una visión general del cristiano y la política, ya que muchas veces yo lo he escuchado por lo menos, no, porque los cristianos no tienen que meterse en política, los cristianos no tienen por qué saber de política o votar o no, porque al fin y al cabo no somos de este mundo, ¿no? Se dice muchas veces esto. Y personalmente creo que ahí nos equivocamos un poquito, no quizá metiéndonos en política a fondo y analizar y decir, no, este está bien, este está mal, porque la política, por desgracia, también trae un poquito de odio, ¿no? Si tú eres de derechas, tú no puedes ser de izquierdas. Si tú eres de izquierdas, odias al de derechas. Y eso es una actitud poco cristiana, ¿no? Al fin y al cabo. Y por eso hay que tener cuidado al meternos en política, pero creo que es un tema sobre el cual hay que hablar, desde luego. Hombre, y es muy necesario porque en todas las esferas decide, ¿no? O sea, es totalmente relevante para nuestros tiempos y hay una crítica que hace Friedrich Nietzsche que me encanta, porque hay veces que nos critican y las críticas que nos hacen nos tienen que hacer reflexionar y decir, oye, puede ser que nos estemos equivocando, ¿no? Él dice muchas veces que el cristiano tenía la mente ya en el cielo, ¿sabes? Que todo el tiempo está diciendo, sí, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y él decía, bueno, el cristiano ya vive en un futuro que no sabe si va a existir y la tierra la deja abandonada, se despreocupa por los problemas sociales, se despreocupa por la política, se despreocupa por todo, porque claro, nosotros estamos hechos para el reino, no estamos hechos para otra cosa. Y al final dejamos temas tan importantes sin hablar, sin tocar. Y justamente ahí viene la primera pregunta. Y voy a dejar aquí abajo, pues van a ser 3 preguntas, voy a dejar el timing de cuando estamos empezando a responder esa pregunta y la primera es esta. ¿Tú qué piensas? ¿Jesús se mete en política, no se mete en política? ¿Jesús se retira, viene aquí y solamente se preocupa por las cosas del reino? ¿O se mete o no se mete? ¿Tú qué piensas? Es una pregunta muy interesante y hay que tener cuidado al contestarla, porque cuando decimos meterse en política hay gente que piensa que meterse en política es hacer política, hacer campaña, y Jesús no hace eso. Pero Jesús no es ajeno a la política. Jesús cuando viene se introduce en la sociedad y en el funcionamiento de la misma, y la verdad es que cuando viene Jesús el tema político es un poco tenso en la zona donde está él, ¿no? Porque están los romanos por un lado que están ahí invadiendo, es algo medio complicado, y claro que a Jesús le afecta la política de alguna forma, y él habla de política, si nos damos cuenta, no haciendo campaña, pero sus afirmaciones al fin y al cabo son políticas, porque pensemos en lo que hay en el Sermón del Monte, en la ley. Habéis oído que se dice no matarás, ¿no? No matar es una ley bíblica, pero también es una ley que cualquier sociedad tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando se dice que no matar no está bien, pero no matar a alguien no es que tú seas bueno por no matar a alguien. Un cristiano no es que no tenga que matar a alguien, es que lo tienes que amar.
al que te persigue, Claro. ora por él, al que te persigue, ámalo. Y eso, al fin y al cabo, desde un punto de vista, eso es política, ¿no? Eso es una conducta que tú tomas frente a una situación de la sociedad o personal, y eso tiene que ver con la política, desde luego. Además, hay algo que a veces olvidamos, es que Jesús viene cuando en la sociedad, obviamente, se compone por los romanos que están invadiendo Jerusalén, pero Jerusalén y toda la religión judía, pues en realidad es una teocracia, ¿no? Es una... o sea, la religión que tenían ellos y la política que hacían, pues estaba completamente mezclada, ¿no? O sea, teníamos a un rey en ese tiempo, teníamos, por ejemplo, el rey David y todo eso, bueno, que finalmente había una unión religiosa, política, ¿por qué? Porque estaba el santuario, estaba el sumo sacerdote, y finalmente cuando Jesús viene aquí, no se mete en política tal cual, porque claro, no se afilia a un partido político y de repente Jesús hace su partido político cristianos, vamos a votar, voten por mí y voy a dominar. No es verdad, no tenía esa intención, pero sí que hay cosas que se meten mucho en política desde sus tiempos, bajo su cultura, bajo su religión, y como tú dices, hay principios religiosos, políticos en ese momento, bueno, que la política simplemente es para gestionar la sociedad, ¿no? O sea, al final es un bien y una herramienta para nosotros. ¿Y Jesús se mete? Yo creo que sí. De hecho, una idea más, y es que los israelitas esperaban a un Mesías que fuera el rey, que es una figura política, al final, esperaban a un liberador, a una persona que revolucionara todo y que dijera, bueno, fuera romanos y aquí instauramos el reino más grande y eso es política, al fin y al cabo, ¿no? Es interesante como en griego, tengo aquí una definición que dice que en griego la palabra política viene de politeia, que no significa simplemente polis, que es estado, sino que tiene que ver también con la vida y con la conducta de una persona, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros estamos diciendo yo soy cristiano, mi conducta es cristiana, estamos diciendo de alguna forma que mi politeia, en griego, mi estilo de vida es cristiano. Es decir, mi política de vida es cristiana. Por eso muchas veces se dice, esto no es políticamente correcto. No es que haya una ley que te impida, pero políticamente no es correcto por la moralidad, por la ética que nosotros tenemos. Y la política tiene mucho más que ver con lo que nosotros hacemos muchas veces que con lo que en la sociedad pasa. Claro, y finalmente es eso, ¿no? Como dice Narcis, yo creo que eso es verdad. Cada uno de nosotros, nos guste o no, ejercemos algo de política. O sea, cada uno de nosotros somos seres políticos. ¿Por qué? Porque influimos con nuestras acciones lo que va a pasar en una sociedad y nosotros podemos cooperar, dejar de cooperar, hacer o deshacer para influir o no en una sociedad que tiene algunos cambios, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo votar o no puedo votar. Pero esa es la pregunta, ¿no? Imagínate, si yo no voto, yo puedo decir, bueno, yo me estoy librando, pero ¿qué va? O sea, mi abstencionismo, mi no votar, es una decisión y una cooperación para que pasen situaciones en un país que pueden ser que nos influyan a nosotros, ¿no? Imagínate que el cristiano dice, oye, no me meto en política yo. Entonces, definimos que nos separamos, no votamos ninguno de nosotros, y al final se votan unas políticas completamente contrarias a lo que nosotros pensamos. Y después decimos, ay, este gobierno qué malo. Bueno, haber votado, haber participado, haber sido político, haber intentado tener una buena intención y tal vez las cosas hubieran cambiado. Sí, de hecho en política se dice que al no votar ya estás votando, ¿no? De alguna forma. No puedes no mojarte en política porque tu voto en blanco va para alguien al fin y al cabo y tu no votar influye, ¿no? Porque luego en el porcentaje, tú hagas lo que hagas, influyes, ¿vale? Votes, no votes, te abstengas, votes a uno, votes a otro. Vas a influenciar. Y a Jesús le pregunta, ¿no? Perdón que te interrumpa esa situación, ¿no? Le dice, oye, ¿y tú qué, no? Claro, ¿y tú qué? Es decir, ¿damos tributo al César? ¿Qué hacemos? ¿No? Es el pasaje, si lo queréis mirar, de Mateo 22, si no me equivoco, 16 en adelante, le preguntan, ¿tú qué? ¿Tú qué haces con esto? Y de hecho es una situación en que dice, ya hemos pillado aquí. Claro. Porque diga lo que diga, ya está mal, ¿no? Y muchas veces es lo que pasa en política, le dicen A o B. ¿Le damos al César lo que le corresponde o no? ¿Pagamos tributo al César o no? Es como sí o no al César. Claro. Y Jesús parece un poco que se abstenga y que diga, no, mira, pero no es así. Él dice, mira, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos las cosas, ni pongamos las cosas blancas o negras. Y también está el texto de Pedro, 1 de Pedro 2:17, que dice, temed a Dios y respetad al rey, ¿no? Pablo también desarrolla la idea de hablando a los amos y a los esclavos, y eso son clases sociales al fin y al cabo, y te está diciendo, oye, haz tus deberes como ciudadano, como lo que te corresponde. Si eres un esclavo, sirve a tu amo como si sirvieras para Dios, ¿no?
pero no pises tus principios. No violes la ley de Dios, no violes tus principios, ¿no? Pero respeta al rey, a las figuras de autoridad, a todo lo que hay, porque es en la sociedad en la que nos movemos, al fin y al cabo. No es el ideal, pero es un mal necesario, por decirlo así de alguna forma, y es el estilo de vida que tenemos y no podemos ser ajenos a esto. Sí, a mí hay algo que me choca mucho, ¿no? De todas las ideas. Y obviamente cuando a Jesús le preguntan en esta situación de, oye, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿damos tributo al César? O sea, ¿estás apoyando al gobierno romano o no estás apoyando a nosotros? Y Jesús dice, espérate, darle al César y tú como ser político, como ser social, tú como ciudadano, tienes que cumplir tus funciones, tienes que ser respetuoso con las autoridades, tienes que hacer todo esto, pero también tienes que cumplirle a Dios y no olvides primeramente a qué principios te corresponden a ti, que te corresponden unos principios que son cristianos, bíblicos, y después cumple como ciudadano. Y generalmente si tú cumples uno, cumples con creces el otro, ¿no? Si tú eres un buen cristiano, vas a ser un excelente ciudadano. Pero muchas veces nos confundimos y vemos que en este texto de Pedro, en este texto de Pablo, cuando habla del respeto a la autoridad, justamente por eso decimos, no participamos en esto porque hay que respetar la autoridad. Oye, no me voy a manifestar, no voy a salir a manifestarme en contra de que estén haciendo unas leyes en contra mías, no voy a participar de las cuestiones sociales porque hay que respetar la autoridad. Y nos olvidamos que la autoridad se le puede respetar incluso contradiciéndose. O sea, tú puedes contradecir a una autoridad y decirle, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, prefiero que gobierne este otro partido porque creo que tiene mejores propuestas. Y es una cuestión de darle al César lo que es del César en el sentido de como ciudadano buscar el bien para todos, respetando la autoridad, por supuesto, o sea, no saliendo cuando vas a una manifestación rompiendo cristales, no sé, allanando propiedad privada, etc. Pero sí el derecho de expresarse socialmente de lo que está pasando. E imagínate, ¿no? Como cristianos, imagínate, y ahí viene la siguiente pregunta, como cristianos y nosotros, hubiera una marcha a favor de la educación, ¿no? Más dinero para la educación. Nosotros decimos, no, yo me abstengo. Muchas gracias por vernos, este ha sido un especial en la cual hemos hablado de política, ya que el momento en este momento es tenso y se necesitaba hablar de estas cosas. Queremos fomentar muchísimo que la gente vote, que la gente salga y lo dé de cualquier ideología, de cualquier creencia, de cualquier cosa. Tenemos que votar, tenemos que participar y sobre todo tenemos que hacerlo con amor, con cariño, con principios y sobre todo con respeto unos a otros, nunca fomentando la intolerancia.